Buenas noches, compañeritos. Solo estoy permitiendo ahí que están ahí entrando todavía. Bueno, Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. buenas noches, Lick. compañeros. Gracias. Muy bien, vamos a terminar con esta segunda jornada que me imagino que ha sido un poco pesada para ustedes. Pero bueno, continuamos. Ya vimos lo que es el jurisprudencia del Estado. Vimos que existen los principios del derecho penal. Ahora nos falta desarrollar los principios. Ya empezamos con el principio de culpabilidad. Recordemos que es no hay delito ni pena sin ley. Ese es el principio de legalidad. Ahora veamos el otro principio, que es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Su mismo nombre lo dice, exclusiva protección de bienes jurídicos. Cuando sabemos que la función, fin primordial del derecho penal es la tutela jurídica, pues aquí es exclusivamente la protección a bienes jurídicos, pero esa exclusividad se refiere más que todo a la lesividad. Por eso muchos le llaman el principio de lesividad en el derecho penal. Y esto, en otras palabras, ¿en qué consiste? Que se requiere para que el Estado actúe, es que se lesione un bien jurídico o se ponga en peligro un bien jurídico. Mire lo importante, aquí es lo que requiere para que el Estado nos pueda sancionar es que nuestra actuación haya lesionado un bien jurídico o haya puesto en peligro un bien jurídico. En otras palabras, yo veo una bicicleta de alguien y me la llevo sin su permiso y así que la desaparezco. Ahí lesioné un bien jurídico que es la propiedad. O cuando yo quería robarle la bicicleta, ya no pude robarle, hice el intento, pero ya no pude. Ahí no lesioné un bien jurídico, pero sí puse en peligro un bien jurídico. Entonces, eso es lo que requiere el derecho penal, para que a uno lo sancione el Estado, que uno con su accionar haya lesionado un bien jurídico o puesto en peligro un bien jurídico. Eso es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Se pueden dar casos y se da. Imagínense nosotros cuántas veces no hemos falsificado la firma del presidente de Guatemala, por ejemplo, o cualquier otra persona importante en el mundo. Le hemos falsificado la firma, pero hemos lesionado un bien jurídico o puesto en peligro, no. Entonces, falsificamos, pero no pusimos en peligro ni lesionamos un bien jurídico. ¿Cuántos quizás hemos hecho hasta billetes? Nosotros falsificado billetes para jugar con nuestros hijos o usado billetes de estos falsos para jugar con nuestros hijos. ¿Hemos falsificado billetes? Sí, pero ¿hemos lesionado o puesto en peligro un bien jurídico? No. Ahora, si esos billetes falsificados, nosotros vamos a una tienda a querer comprar, ahí ya entra el Estado. Ahí sí ya ponemos en peligro un bien jurídico o posiblemente ya lesionamos un bien jurídico. Por eso es importante, son los límites al jus puniendi. El jus puniendi puede accionar solo sí y solo sí lesionamos o ponemos en peligro un bien jurídico. A eso se refiere la exclusiva protección de bienes jurídicos. El siguiente principio es el de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. La subsidiariedad. Aquí, en otras palabras más sencillas, y esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, es que el derecho penal es subsidiario de otras ramas del derecho. El Estado puede sancionarnos, pero no utilizar el mecanismo del derecho penal. El mecanismo debe ser el último, por eso le llaman la última ratio, la última razón que el Estado debe de tener. Primero, que sean otras ramas del derecho, sea el ámbito municipal, administrativo, fiscal, cualquier otro ámbito menos penal, hasta de último dejamos penal. Esa es la idea. Pero lamentablemente, como ya se los he dicho, no ocurre eso, sino lo que ocurre es que todo se va al derecho penal. Es un gran saco el derecho penal que cabe más, metamos más delitos, ya el derecho penal no aguanta por tanta sobrelegislación, porque no se aplica el principio de subsidiariedad.
Veamos otras ramas del derecho, otras formas de contrarrestar esas conductas que de una u otra manera le están haciendo daño a la sociedad. Veamos otras ramas, pero no solo penal. Y el otro parte de ese principio de subsidiariedad y fragmentariedad es que lo que nos está diciendo es que el derecho penal tiene que fragmentar todas las conductas y el derecho penal quedarse solo con las más graves. Por eso están juntos, subsidiariedad y fragmentariedad. Subsidiariedad es la última, la rama del derecho a utilizar, que es del ámbito penal, y solo en los delitos más graves, más relevantes, que sí pueden causar gran perjuicio a la sociedad. Por eso subsidiario y fragmentario. El otro principio es el de proporcionalidad. Bueno, el principio de proporcionalidad, su mismo nombre lo dice, la sanción a imponer debe ser proporcional al daño ocasionado. Si el daño no es tan relevante, pues la sanción no debe ser tan relevante. Es de ser proporcional. Y aquí resalto algunas cosas que yo he visto. Últimos 3, 4 años he visto algo muy delicado. Por ejemplo, he visto que funcionarios públicos ¿cómo se llama? Por plazas fantasmas, los han condenado hasta 42, 47 años de prisión. Está bien. El problema cuando uno lo compara con un violador o un asesino, le pusieron 21 años. Eso ya a mí ya no me casa. Porque la conducta, yo creo que la conducta más grave de la sociedad es la violación y el asesinato. El de títulos falsos o esta cosa de plazas fantasmas es grave, pero ¿cuál es más grave? ¿Asesinar o crear plazas fantasmas? Pone que es el de asesinar. Entonces, ¿por qué le pusieron solo 21 años al asesino y el de clase fantasma le pusieron 47? Algo ahí que no cuadra. No es proporcional. El hecho más grave es asesinato, violaciones, esos son gravísimos. El plazas fantasmas también es grave, pero si le pusieron 47 plazas fantasmas, pónganle 80, 90 al de violador, pues, y al asesino. O sea, no es proporcional. Entonces, la idea del principio de proporcionalidad es ser proporcional el daño causado con la sanción a imponer. No confundamos que el de clases fantasmas o el de robo el de funcionarios públicos que han robado al Estado 500 millones, 600 millones. No vamos a poner año por millón, no. Aquí se manejan dos cosas. Hay que saber entender que la responsabilidad penal lleva consigo dos grandes consecuencias. La penal propiamente dicha de una pena y la responsabilidad civil. O sea, al funcionario que robó 500 millones al Estado, hay que poner la pena que corresponda, no sé, 5 años posiblemente de prisión, pero la responsabilidad civil hay que pagar los 600 millones más los intereses que corresponden. Claro. Entonces, ese es el tema, pero yo, obviamente, uno de plazas fantasma no se puede comparar con asesinatos. Ese es el tema de la proporcionalidad, es imponerle evitar unos excesos de esas medidas restrictivas de derechos y la libertad de las personas. El siguiente principio es de humanidad de las penas, pues esto su mismo peso cae, humanidad de las penas, lo que se quiere, el Estado en sí, como garantía de nosotros, no tiene que imponer penas inhumanas, no debe de poner penas de aquellas penas salvajes, penas que causan dolor, que causan sufrimiento, no deben de imponer esas penas. ¿Qué más que la libertad? Muchos de nosotros quizás no hemos hecho ese ejercicio, pero yo creo que sí, nos ha tocado en estos 2 años, más especialmente el año pasado, que tuvimos que sufrir encierros. Yo creo que lo sufrimos. Un pequeñísimo ejemplo de lo que no digamos vivir en cárcel. O sea, la libertad es de los bienes y derechos más sagrados que tiene el ser humano. Y vérsele limitada la libertad
Es una cosa espantosa. Entonces, ¿qué más que con eso? No queremos quemarlos, queremos que les den no sé qué. No, la libertad, señores, suficiente. Entonces, la humanidad de las penas, pues ese es fundamentalmente que el Estado se le limita a imponer otras penas más allá que solo las que están como la privativa de libertad, la multa y la responsabilidad civil, que son las más que son, con eso es más que suficiente. Si usted ahorita en su pandemia que vivimos todos forzosamente, tuvimos un tiempecito por ahí encerrados, yo estoy seguro que muchos de ustedes estaban desesperados, llegaron a decir, prefiero contagiarme que quedarme encerrado. Y seguro, porque yo tengo amigos que así lo dijeron, prefiero ir a contaminarme y no que estar aquí encerrado, ya no aguanto. Que tenía su Tortrix, que tenía su Netflix, que tenía su cable, que tenía no sé qué, y en prisión. Oh, es un tormento que a nadie se le desea. Entonces, la idea de la humanidad de las penas es que el derecho penal ya quitémonos esa fase de sufrimiento. Y ahí viene el tema de la pena de muerte, porque la pena de muerte a muchos de ustedes les gusta, les fascina. Claro, porque no es para ustedes. Ahí está bien. Que condenen a quien sea, menos a nosotros. Y aquí la pena de muerte, que a muchos de ustedes les fascina, hay varios aspectos filosóficos, doctrinarios y referencias judiciales que limitan la aplicación de la pena de muerte. Los europeos no la aplican ya de hace muchos años, renunciaron a la pena de muerte por varios estudios que hicieron. De hecho, determinaron que con la pena de muerte muchas veces se cree que va a disuadir y no disuade. Lo que muchas veces provoca es más ánimo de cometer delitos, se hacen como retos entre ellos a ver quién va a ser torturado, ¿no? O asesinado, ¿no? Llega al extremo, pero a mí lo que más me llama la atención es el aspecto jurídico de la pena de muerte. Y hay dos elementos por los cuales yo nunca puedo estar de acuerdo. Uno de ellos, el que no se dice nada, pero que sí hay estudios, son los errores judiciales. Los errores judiciales. Es un tema esencial para quitarse uno de la cabeza la pena de muerte. Errores judiciales. Uno cree que no hay errores judiciales. Uf, abundan los errores judiciales. ¿Y cómo vamos a condenar a una persona a pena de muerte y es un error judicial? Fíjense que hay un artículo hace muchos años, salió una revista de un caso, que no es el único, hay varios casos, ni dos, ni tres, ni cuatro, hay varios casos, suficientes casos, donde han narrado el error judicial. Y en Estados Unidos, no digamos aquí. En Estados Unidos, esa revista salió donde una persona de color pidió un día antes de su ejecución, solicitó como último deseo hablar ante los medios de comunicación, ante los medios de prensa. Y se lo concedieron. Y lo único que fue decir, y por eso solicitaba a los medios de comunicación, era dejar zanjado que él nunca había dado muerte a ninguna persona, que había sido declarado culpable injustamente. Él no había dado muerte a nadie. Él era inocente. Y decía, y hacía valer esa conferencia de prensa para salvaguardar los derechos y dignidad de sus dos hijas. Él tenía dos hijas. Quería decirles que no sintieran vergüenza porque él no había dado muerte a ninguna persona. Pero ni modo, era su conferencia de prensa, la dio, terminó su conferencia de prensa y al día siguiente, pues, lo ejecutaron. Es un caso real, lo ejecutaron. Pero de ahí a los 15 años, por eso salió en la revista, a los 15, 20 años, aparece el verdadero asesino de la persona por el cual a él lo inculparon. ¿Qué hace el Estado para resarcir ahí? ¿Qué hace?
Ojo, y no es un caso, son varios casos, son los errores judiciales. Perdone que lo interrumpa, licenciado, pero sería algo así como el caso de George Junius Stinney, el niño de 14 años, 16, que fue condenado a muerte por el asesinato. Era un niño de color y lo condenaron a muerte por el asesinato de una niña blanca, con una confesión forzada, sin el debido proceso, y al final, varios años después, varios jueces dictaminaron de que él era inocente. Y hay muchos casos, don Marlon, muchas gracias por el ejemplo. Hay muchos casos, hay muchos casos. Aquí lo que usted plantea, pues es con violaciones al debido proceso. Y hay otros casos que no hay violaciones al debido proceso, simplemente hay errores judiciales. Estamos hablando en unas sociedades mucho más avanzadas, con pruebas científicas, con pruebas técnicas, con cualquier naturaleza, y todavía hay errores judiciales. No digamos nuestra Guatemala, donde no hay mucha prueba científica, ni técnica, ni nada, sino lo que abundan son testimonios. Y testimonios a veces, pues por determinadas razones, pues no dicen la verdad y con base en eso juzgan y condenan. Entonces, imagínese que alguno de nosotros sea inculpado injustamente. ¿Y qué va a hacer usted cuando todo el sistema está contra usted? Y usted no puede, no tiene ni cómo decir, cómo probar, porque no puede. Y le imponen la pena de muerte todavía. Y así, ha habido así, solo con testimonios. A veces solo testimonios de policía. ¿Y qué? Y todavía de ribete le ponen pena de muerte. Esto es lo que pasa y el sistema, ahorita porque ya no se va a cárceles, pero antes cuando se iba a visitar a cárceles, se daba un fenómeno, y eso es cierto, se daba un fenómeno que hay muchos presos resentidos, están resentidos con el sistema y no dejan tener razón. Cuando uno escucha sus historias, tienen razón de estar resentidos con el sistema. ¿Por qué? Porque ellos han cometido otros delitos y una cantidad de delitos, pero no por los delitos que están siendo condenados. Imagínense una cosa paradójica. O sea, ellos dicen, sí, yo he cometido otros delitos, pero no por el que me condenaron, hombre, y eso me molesta. Se ven sentir más cómodos que me condenen por el delito que yo cometí, no por el que yo no cometí. Y ahí se viene a la mente varias historias que se tienen, pues no solo yo, mucha gente, y ustedes lo han escuchado. Aquí estoy hablando con confianza a ustedes y así pasa. En los casos, por ejemplo, el famoso caso del gato, el gato que había dado muerte al hijo de doña Juana del Mercado, y todo el mundo detrás del gato, que hay que capturarlo, que hay que capturarlo, que hay que capturarlo, porque le mató al hijo de doña Juana. Testigos, ni uno. Todos abajo de las mesas, chismoseando, pero en el momento, dígame quién vio, quién quiere declarar, que declare aquel, pues yo no. Pero ahí sí están presionando a la policía que capturen al gato, que capturen al gato. Son unos vendidos, son unos ladrones, no capturan al gato. Y dígame usted como policía, ¿qué hace? Si usted sabe perfectamente que hay solo dos formas para detener a una persona, solo dos. Usted sabe que es por flagrancia, que quiere decir, cometiendo el delito, se le detuvo. Y aquí el gato ya no, el gato ya había matado a la persona hace como tres días. Ahí ya no hay flagrancia. O por orden de juez. Pero para tener orden de juez, compañeros, no es nada fácil. Solo aquel que lo ha vivido lo sabe. Tener una orden de juez, hay que hacer investigaciones preliminares. Hay que convencer al fiscal que sí hay elementos racionales suficientes para detener a esta persona.
Y si usted logra convencer al fiscal, es un pasito nada más, porque después tienen que ir a convencer al juez, que no es fácil. Porque el juez, por eso es un juez de garantías. El juez de garantías tiene que ver si existen elementos o indicios racionales para detener a una persona. Es que detener a una persona no es fácil. No es solo porque ahí dicen que él fue. No. ¿Cómo va a emitir un juez una orden de privación de libertad o, perdón, una orden de captura? Porque dicen y dicen. No, es un trabajo feo, un trabajo que lleva tiempo. Pero el pobre policía, ¿qué hace? Porque el mercado le va a incendiar su estación. Eso es duro también y ya en una masificación nadie escucha razones. El policía no le va a decir, no, señores, necesitamos una orden de captura. ¿Quién quiere declarar en contra de él? Aquí nadie va a declarar, él es y hay que ir a traerlo. Pues ahí están los graves errores, porque entonces, por hacerlo todo rápido, a la precipitada y todo, entonces el policía se ve con la idea de que tiene que ir a capturar al gato, pues porque ¿y qué? Pero no hay flagrancia, no hay orden de juez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miran al gato ahí, lo detienen y la famosa frase va. Se le hizo un registro superficial y en la bolsa, coincidentemente, la bolsa del lado derecho, ahí se le encontró 3 piedras de crack y que no sé qué, se le encontró envoltorios con marihuana y una gran maleta que le hacen y por ende estaba traficando droga. Muy bien, se va el gato al juicio. No hay testigos de nada y no hay nada para la muerte del hijo de doña Juana. ¿Qué hace el tribunal? ¿Lo condena o lo absuelve? Lo absuelve. No hay pruebas. ¿Y cuál es la finalidad de la captura legal que le hicieron? Para probarle la muerte del gato. Y no hay pruebas. Entonces, ¿el tribunal qué hace? Lo absuelve, ¿va? ¿Y qué? Pero ahora hay una gran grupo ahí de marihuana, piedras de crack y todo el asunto que supuestamente él cargaba en el momento de la detención. Pero ahí sí hay 3 declaraciones de los 3 policías que lo capturaron supuestamente con la droga. ¿Qué hace usted como juez? ¿Lo condena por esa droga, sí o no? Sí. Porque hay prueba. ¿Qué prueba hay? La declaración de los policías. Entonces usted ahora póngase como el gato. Va a estar feliz el gato que lo absolvieron por el delito que él realmente cometió y lo condenaron por un delito que él realmente no cometió. Eso suele pasar. Entonces, perdone, no vamos a hablar nosotros de errores judiciales o de horrores judiciales. Y si hay errores judiciales que estamos previendo que posiblemente tengamos esos errores judiciales, nos vamos a arriesgar a penas de muerte. Lucía. Licenciado, buenas noches. Fíjese que tengo una consulta con lo de los errores judiciales que usted está mencionando. El año pasado recuerdo que en zona 1 una cámara de vigilancia grabó cuando un joven, pues no sé si quería asaltar a una señora, la cuestión de que resultó pegándole una paliza a la señora. Creo que pues todos vimos ese video, ¿verdad? A las no sé cuántas cuadras los policías lo capturan, lo llevan y el juez lo absuelve porque no hay pruebas. O sea, supuestamente no hay pruebas y todo el mundo cargaba el video donde el hombre, el patojo, pues le había pegado una gran tunda a la señora, ¿verdad? Pero supuestamente se basaron de que como no había denuncia, entonces lo absolvieron. Entonces, se supone que cuando es por violencia contra la mujer, se supone que sería de oficio, ¿verdad? Entonces, no sé si es error judicial o yo no
no capté bien la historia. No, Doctor. mire, muchas gracias. No, mire, hay muchas cosas, ¿verdad? A veces los jueces de instancia fallan por muchos cometen errores. Pero también traigo a colación otro caso, no sé si es el mismo, que sacaron también por redes, una cosa similar de que alguien con una gorra había dado muerte supuestamente a otra persona y después se determina que él no era. O sea, hay de todo, por eso hay que estar en los juicios, ¿verdad? Para saber si eso no es. A uno solo lo contaminan ciertas redes o ciertos tweets o lo que sea, pero ¿quién va a determinar exactamente? Porque a veces las cámaras se enfocan, pero la gente anda con gorra. Y ahorita todavía con mascarilla o con la careta. O sea, eso es más complicado, no solo porque le digan a uno, él es. Ha pasado muchas veces que los policías a veces, estoy hablando de antes, cuando yo estaba ejerciendo en eso, le dicen a la familia, él fue el secuestrador. Entonces la familia cree que él es, pero nunca lo han visto si realmente es. Hay muchas cositas por ahí, doña Lucía, hay muchas cositas, pero lo que yo les quiero decir es que errores judiciales, hay errores para beneficiar y errores para perjudiciarse. Si eso es lo que usted quiere llegar, hay errores, pero hay errores. Entonces, ¿cómo nos vamos, si tenemos errores tan tangibles, cómo nos vamos vamos a preservar una pena de muerte donde no hay una reparación en absoluto cuando se logre determinar un error judicial? Y otro tema, aparte del error judicial que contrapone la pena de muerte, existe una teoría que se llama la lotería del siniestro, que la pena de muerte a la larga es un loteriazo, porque depende qué estado lo juzgue usted, puede ser con pena de muerte o puede ser sin pena de muerte. O sea, a la larga es un loteriazo, depende quién lo juzgue. Imagínense, eso es atenta a la igualdad total, porque por ejemplo, usted le disparó a alguien en la frontera de México y ese alguien falleció en Texas. Ya es puro loteriazo si usted lo juzgan en México o lo juzgan en Texas. Si lo juzgan en Texas es condenado, es pena de muerte. Si lo juzgan en México no hay pena de muerte. Entonces es un loteriazo. Entonces hay muchas situaciones. Aparte pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 2 casos concretos contra Guatemala declaró que la pena de muerte ya no es viable y no se debe de aplicar en Guatemala. Así también la Corte de Constitucionalidad, creo que hace unos 3 o 4 años, declaró exactamente lo mismo, con fundamento en la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Joseph, por favor. Licenciado, buenas noches. Solo estaba pensando ahorita y quería hacerle una pregunta así rapidita. Usted como dijo que no estaba de acuerdo con la pena de muerte, y me he dado cuenta que los políticos, según más que todos los que quieren ser presidentes, como que influyen en los potenciales votantes con 2 cosas, en lo que ya habló con la pena de muerte y otra con lo de poner a trabajar a los presos. Y me he dado cuenta que a veces la gente se basa en estas 2 cosas, en esas 2 simples cosas, solo para dar el voto. Por ejemplo, hablaba yo con muchas personas que son mayores que yo y decían, ese tipo va a poner a trabajar a los presos. Bueno, es que Yamatei sacó un como anuncio donde iba a poner un tren rápido y no sé qué más. Y en esa propaganda dijo que iba a poner a trabajar a los presos para que ayudaran a construir este tren rápido. Y hay muchos de los que yo conocí decían, entonces yo voy a votar por él porque va a poner a trabajar a eso. Entonces, a la vez me pongo a pensar que aplica lo mismo que usted dijo con eso de la incertidumbre, los errores judiciales y todo eso, porque también pues estarían trabajando por gusto, pero aún así quisiera escuchar la opinión de usted acerca de si está bien poner a trabajar a los presos o no, más que todo para transmitirlo, hacer una transferencia a esas personas, ¿verdad? Que se basan solo en eso para votar. Ok, voy a ser breve en la respuesta. Yo totalmente de acuerdo con el trabajo penitenciario. De hecho, el trabajo penitenciario se habla de derecho y obligación. Es una obligación trabajar para
para su resocialización y es un derecho porque a través del trabajo pueden obtener beneficios económicos para su familia y para el pago de las responsabilidades civiles. Creo que eso ya lo hablé la pasada, tomando en cuenta el artículo 47 del Código Penal. Bueno, jovenazos, vámonos con el principio de resocialización. Pues esto ya es un tema que ya lo hemos abarcado, de cobrar con el artículo 19 de nuestra Constitución. Nos habla de la resocialización y la readaptación social de las personas. Entonces, el principio de resocialización en el derecho penal es que va enmarcado en el ámbito de la prevención especial, como ya lo hemos abarcado en su momento. Antes de dar la palabra a don Sergio, solo quiero avanzar con lo que es el otro principio, el non bis in idem. Yo hasta se lo deletré, el non bis in idem, o también denominado ne bis in idem, que lo que dice el non bis in idem es que nadie, ese es un límite al Estado, también es un límite, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Es el non bis in idem. Nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. O sea, si usted lo juzgaron por robo y fue absuelto y tiene sentencia firme de esa absolución y dentro de 3 años aparecen pruebas técnicas, científicas, hasta satelitales, donde demuestran que usted sí fue, ya no lo pueden juzgar otra vez. Es una garantía para nosotros y es un límite que tiene el Estado para sancionar. Bueno, don Sergio, cuéntenos. Disculpe, licenciado, apaché por equivocación. Ok, perfecto, muy bien. Ahora vámonos al principio que más me gusta, porque más me gusta es que lo dejé de último, que es el principio de culpabilidad. Y me gusta tanto porque entramos a debates interesantes con el principio de culpabilidad. Soy atacado por ustedes y está bien, pero yo creo que la idea es mostrar un conocimiento, porque dice el conocimiento libera. Muy importante. Entre más conoce, más se libera. Principio de culpabilidad. ¿Qué es el principio de culpabilidad? El principio de culpabilidad es: no hay delito sin dolo ni culpa. Escuche bien. No hay delito sin dolo ni culpa. En otras palabras, solo a usted se le puede sancionar como autor de un delito si su acción la hizo dolosamente o culposamente. Solo hay 2 formas: dolosa o culposa. Si su acción no se enmarca en el ámbito doloso ni en el ámbito culposo, usted no es responsable. Escuche bien, no es responsable. Usted dirá, ¿y este qué me está hablando? Bueno, en principio, algunos lo saben, otros no, otros medio lo saben, otros no, pero hoy sí lo vamos a ver todos. Cuando se habla de delito doloso o delito culposo, estamos hablando cuando su acción, el doloso, cuando su acción es con plena voluntad. Usted tiene plena intención de cometer ese delito. Ese es doloso. Y cuando hablamos de culposo, es cuando usted no tiene intención de cometer un delito, pero falta el deber objetivo de cuidado. En otras palabras, cometió un delito por imprudente, por imprudencia, por ir a alta velocidad, por ir con estado de ebriedad. Esas cosas comete el delito culposo. Entonces, el principio de culpabilidad nos está diciendo: usted va a ser responsable de un delito solo sí, y solo sí, si esa acción que usted cometió es dolosa o es culposa. Pero si usted cometió un hecho sin dolo y sin culpa, usted no es responsable. Eso es lo que le está diciendo. Usted
quiere robar un banco y lo robó, lo hizo doloso. Ahí no hay para más. Si usted va viendo su celular, conduciendo su vehículo o su moto, viendo su celular, y por estar viendo su celular concentrado en los TikTok o lo que sea, atropella a una persona. ¿Usted tenía intención de atropellar a la persona? No. Pero sí hay una imprudencia porque usted tenía que concentrarse en la carretera. Entonces, hay imprudencia, hay culposo. Pero se pueden dar ejemplos que aunque uno crea que no pueden existir, se dan. Y me gustó un ejemplo que me pusieron en la sección anterior. Me encantó. Tenía otro, pero me encantó y se lo voy a replicar lo que me dijeron. Me encantó el ejemplo de un hecho real. La persona va conduciendo bien en su camión, buena velocidad, buenas llantas, no excede su velocidad. Si la carretera le permite 80 kilómetros por hora, él va a 70 kilómetros. No mira celular, ni siquiera música escucha, va concentrado en su carretera. Ningún problema. Licencia en orden, sin ningún grado de alcohol, todo perfecto. Buena visibilidad, ningún problema. Llantas, hace unos 15 días que le cambió llantas a su camión, o sea, todo bien, todo bien. Frenos, muy bien. Pero va en carretera. Cuando se le estalla una llanta y al estallársele una llanta viene y arrincona una moto y mata al motorista. La pregunta es, ¿este camionero mató al motorista? Sí, dijo, ¿mató al motorista, sí o no? Sí. Sí, lo mató. ¿Sí lo mató? Lo mató. Sí. Porque él iba conduciendo el camión y por conducir el camión se le estalló la llanta y mató al motorista. Va. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, él cometió esa muerte de este motorista, lo cometió dolosamente. No. Culposo. No. No. No, No. fue el incidente que causó. Doloso. Culposo. O culposo. Ahora vamos a la pregunta más complicada por lo que estoy viendo. Él mató a la persona de manera culposa. Tampoco. Tampoco. Antes que me respondan, por favor, antes que me respondan, usted yo siempre les he dicho, por favor, ubíquense ahorita y pónganse en el lugar del camionero. Usted pónganse en el lugar del camionero ahorita. Siéntese en su camión. ¿Y qué le dije? Va a una velocidad moderada, a una velocidad permitida. Va con toda la de la ley. No ha tomado absolutamente nada. No tiene celular, no tiene ni radio, no está viendo ni patojas, está concentrado en la carretera, lo está haciendo todo correctamente usted ahorita. Y se le estalla una llanta que usted hace 15 días compró las 4 llantas, le revisaron las llantas, le hicieron el servicio de frenos, todo nítido. Colóquese en lugar del camionero. Ahora la pregunta es, él mató al del motorista de una forma culposa? No. No, licenciado. No, licenciado. Claro, ¿verdad que no? No. Ahí está el principio de culpabilidad. Él no cometió el delito, no mató al motorista, ni en forma dolosa, obviamente, ni tampoco culposa, porque él lo hizo todo correcto. Ahora, ¿qué pasa si es el camionero que anda echándose los tragos, anda viendo TikTok en la carretera y por eso no se dio cuenta y pasó un gran agujero y por eso estalló la llanta? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí se le hizo culposo o no?
Culposo. Sí, porque fue Hay una negligente. hay una imprudencia. Pero en el primer ejemplo, la persona no ha cometido ni una imprudencia. Todo correcto. Entonces aquí no se aplica, aquí el principio de culpabilidad como límite al Estado, le está diciendo al Estado, mire señor Estado, usted solo puede juzgar a una persona cuando esta persona lo hizo de una forma dolosa o de una forma culposa. En Y este caso sería dolosa. Si alguien no lo cometió, ni doloso ni culposo, entonces no es responsable. ¿Por qué va a ser responsable si todo lo hizo correctamente? Vamos, don Emerson. Este primer ejemplo, donde no es ni doloso ni culposo, tiene una causa raíz en el control de calidad de la fabricación de las llantas. Prácticamente a la empresa que fabrica las llantas se le fue esta llanta, que no pasó su control de calidad y vino a afectar al pobre chofer. Pero la pregunta, aquí estamos responsabilizando penalmente al chofer. Ya después podremos buscar más responsables, pero ahorita el piloto, ¿es responsable o no es responsable? No, definitivamente no es responsable. A eso, coloquialmente en el ámbito jurídico, se le suele llamar caso fortuito. Que todos están inmersos en casos fortuitos. Todos son casos fortuitos. Porque no hubo ni dolo ni culpa. No hubo ni dolo ni culpa. Doña Jenny. Nuria, solo le quisiera comentar. No, con doña Jenny. Muy bien. Jenny, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Disculpa una pregunta, y en este caso, ¿qué pasa con la muerte de la persona? La persona murió y hay que ver ya lo que dijo don Emerson, entonces es interesante. Ya la justicia tendrá que llegar quién es el verdadero causante. Puede ser hasta el mismo Estado por carreteras malas, puede ser el mismo fabricante, como quien dice. O sea, hay que buscar las causas, pero el piloto no es. ¿Ya? Gracias, licenciado. Don Carlos de León. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Fíjese que con respecto al ejemplo que nos acaba de dar, yo recordé un caso algo similar. Hace algunos años hubo un accidente en la ruta interamericana cerca de Nahualá. Atropellaron a una persona y la gente, como siempre, a la orilla de la carretera se amontonó ahí para ver qué había pasado. Minutos después apareció un tráiler que supuestamente iba a buena velocidad, con todas las de la ley, como usted mencionó en el ejemplo anterior, pero porque había demasiada gente en la carretera, se pasó llevando a 4 personas y 3 de ellos murieron. No estoy exactamente seguro si lograron agarrar al chofer del camión o ese mismo día lo lincharon. No estoy muy seguro qué fue lo que pasó, pero según usted, ¿cómo se debió haber procedido en ese caso? Mire, lo que pasa, aquí tenemos que sustraernos del populismo, de la población. No hay que, aquí estamos sentados nosotros ya en un tribunal de sentencia con todas las pruebas. Si está probado que la visibilidad, no había visibilidad. O sea, hay que probar también que el piloto redujo velocidad. Hay que probarlo también. Porque a veces, perdonen ustedes, entre camioneteros y traileros, a veces son muy difíciles en entender que a veces hay mucha imprudencia, pero hay que ver, en el estudio hay que analizar ahí exactamente cuando le bajó la visibilidad, si redujo la velocidad, porque eso es lo primero que uno tiene que hacer. También hay que ver qué clases de luces llevaba. Si llevaba neblineras o no llevaba neblineras, porque eso es parte de una imprudencia. Si yo conduzco a esas regiones, tengo que tener buenas luces y buenas neblineras y buenos frenos. Es que todo eso se tiene que analizar, pero si se logra establecer que a pesar que llevaba buenas luces, buenos frenos, buenas neblineras y colocándose uno como conductor, le hubiera pasado lo mismo que a él, ahí no hay imprudencia. Pero todo eso hay que analizarse, no solo
porque se dice ahí. Y eso es lo que suele pasar. Yo conduzco mucho por esos lugares y mire que no se ve ahí. Es una neblina pero tremenda donde ya no se ve. Y hay carros que a pesar que no se ve, quieren ir volando. No llevan ni neblineras. Es peligroso. A veces hay camiones que se ponen, me ha pasado, se ponen en medio de la carretera para cruzar en plena neblina. Todo eso hay que averiguarlo, ¿verdad? No le voy a decir ahorita yo si tenía razón o no tenía razón. Hay que colocarnos en lugar de él y ver si tenía buenas neblineras, buenas luces y se había reducido la velocidad. Y uno como conductor de camión en ese momento, si también le hubiera pasado lo mismo o no. Ese es el análisis que hay que hacer. Doña Nuria. Sí, licenciado, le quiero contar el caso que es totalmente de mi hermano. Hace 8 años venía ahí en el Metro Norte y venía con unos amigos a buena velocidad, no venían tomados, todo lo que usted dijo, y una señora de 75 años se tiró a la carretera sin usar la pasarela que estaba abajo de ella. Hubo video de eso, el testimonio de Metra, ¿verdad? De que no hubo problema, o sea, no fue con dolo, ¿verdad? Sin embargo, el MP sí Ni culpa. Pero sí lo acusaron con culpa porque estuvo 6 meses con arresto domiciliario, limpiar, se dieron cuenta que la señora no tenía pero ni hijos, y el video y el testimonio de Lemaitre fue vital, ¿verdad? Pero de todos modos, le hicieron su proceso, ¿verdad? Sí, es que, mira, doña Nuria, tenemos que entender que el proceso puede estar procesado, pero no condenado. Aquí estamos hablando en derecho penal, se aplica en sentencia, hasta sentencia. Mientras se averigua, mientras se determina que uno está procesado, pues. Porque si no estaríamos hablando de juicios express, y eso no está permitido. Se detiene a las personas, se lleva a proceso, puede ser que le den medida sustitutiva o no les den medida sustitutiva, y mientras tanto sigue averiguándose el proceso. Pero me imagino que al final de cuentas llegaron a entender esto, principio de culpabilidad, que ellos no lo hicieron ni con dolo ni con culpa. Lo vuelvo a decir, en el léxico de tribunales se habla esto de caso fortuito. Eso se habla, caso fortuito. Y lo que usted está planteando es el típico caso fortuito. Sin dolo ni culpa, sino que alguien se le metió. ¿Qué va a hacer? ¿Lo mataron? Sí, lo mataron, pero no lo hicieron ni con dolo ni con culpa. Bueno, continuemos porque después se nos agarra un poco más en la tarde. Entonces, el principio de culpabilidad tiene 3 exigencias. 3 exigencias muy importantes. Una exigencia que es la responsabilidad personal, la otra es la responsabilidad subjetiva y la última es la responsabilidad normativa. Repito, responsabilidad personal, responsabilidad subjetiva y responsabilidad normativa. La responsabilidad personal es ni más ni otra que en el derecho penal la responsabilidad es personalísima. Personal. La responsabilidad penal no se puede trasladar. No se puede sustraer, no se puede cambiar por alguien. Es personalísima. El que cometió el delito es el responsable. Él, no la mamá, ni el papá, ni los cuñados, ni nadie. Es él. Y aquí resalto aquella confusión que existe cuando los menores de 15 años, a la edad de 15 años, ya quieren conducir y tienen su licencia. Y siempre está la idea de que se firma un documento donde prácticamente con ese documento el responsable van a ser los padres. Ahí no hay que equivocarnos. Ahí la responsabilidad de traslado es responsabilidad civil. Los daños, sí, los padres se pueden ser responsables, pero delitos no. Si el jovencito atropella a una persona, los papás pueden pagar los daños,
pero la responsabilidad penal es el hijo. Aunque tenga 15 años, se va preso. Es responsable penalmente. Aunque la madre diga lo que quiera, que es que no quiero que mi hijo, yo quiero que me lleven en lugar de ella, aquí de él no importa. Aquí responsabilidad penal es personalísima. Principio de culpabilidad. La responsabilidad subjetiva es lo que ya hicimos referencia, que para la responsabilidad, para declarar responsable a una persona se necesita que si su conducta haya sido dolosa o culposa. Es la responsabilidad subjetiva. Y por último, la responsabilidad normativa es la que más dolor de cabeza me da con ustedes. Si estoy canoso, estoy seguro que es por eso, por este tema que viene ahorita, la responsabilidad normativa. Que aquí lo que quiere el principio de culpabilidad y es límite que tiene el Estado y es garantía nuestra, es que para que uno sea responsable penalmente, forzosamente tiene que tener conciencia de antijuridicidad. Lamentablemente a nosotros nos metieron aquel concepto del artículo 3 de la LOJ el año pasado. Es el gran invento de Da Vinci, saber qué, pero allá los que encapsularon que nadie puede alegar ignorancia, nadie puede alegar ignorancia. ¿Y sabe lo que usted me está diciendo cuando usted dice que nadie puede alegar ignorancia? ¿Sabe cuál es el mensaje que usted me está trasladando a mí? ¿Sabe cuál es el mensaje? Me está diciendo que usted lo sabe todo. Que es omnisciente. El mensaje que usted me está diciendo es que usted sabe todas las leyes. ¿Es el mensaje que usted me está diciendo? La pregunta, ¿será cierto? El mensaje, cuando dicen ustedes, nadie puede alegar ignorancia. Momento. Tal vez ustedes, los sabios, pero yo no. Yo desconozco una cantidad de leyes, una cantidad de tipos penales, los desconozco. Ni modo que no puedo alegar ignorancia. Claro que puedo alegar ignorancia. Pero ojo, no confundamos, por favor, un tema, un aspecto burdesco de que aquí no se va a tratar de que alguien venga a decirnos es que yo no sabía que matar era delito. No, eso tampoco. Tampoco podemos decir o permitir que alguien nos venga a decir, ay, es que yo no sabía que estafar era delito. No, eso no son conductas normales, conductas de la sociedad normales para la buena convivencia en cualquier circunstancia. Pero ojo, nunca pensemos en lo que siempre ustedes han dicho, que nadie puede alegar ignorancia. Podemos, en ciertos tipos penales, obviamente que simplemente desconocemos, pero en los de sangre, en esos jamás alguien puede lograr decir, porque ahí sí tenemos todos conciencia de antijuridicidad. No sabemos en dónde está, pero sabemos que es malo. La religión nos ha enseñado, nuestros padres nos han enseñado desde pequeñitos, cuando nosotros queríamos agarrar un dietivo ajeno, nos decían, no, eso es pecado, eso es malo, son conductas normales. Nadie ahí sí puede alegar ignorancia, nadie. El que lo alegue de una vez se va a un manicomio, pues, porque definitivamente no hay más. Pero hay ciertos tipos penales que efectivamente no conocemos y ahí sí podemos alegar ignorancia. Pero ojo, tenemos que probarla también. Nos tienen que probar y nosotros tenemos que probar que efectivamente desconocíamos esa prohibición. Nosotros tenemos que probar. Y el Estado posiblemente tiene que probar que efectivamente nosotros desconocíamos esa prohibición. Eso es claro, pero sí podemos alegar ignorancia. Yo les planteo un ejemplo tan sencillo. ¿Quiénes de aquí no hemos ido a echar un paseíto a Salvador o a Tapachula o a otros lugares más lejanos? Hemos ido. O nos hemos enterado que alguien ha ido. Y cuando alguien viaja, somos seres humanos, máxime los guatemaltecos, que somos muy dados a llevar dulcitos o traer cositas. Si vamos a Miami, pues
nos queremos traer todos los almacenes porque todo está a menos de la mitad de precio y queremos comprar camisas, zapatos, pantalones, relojes, cadenitas. ¿Y qué no trae la gente? Pero en las aduanas, usted sabe que las aduanas... bueno, vamos, como ustedes dicen que nadie puede leer ignorancia, quiere decir que lo saben todo. Quisiera que todos ustedes ahorita al unísono me respondieran, no uno ni dos, al unísono todos que me dijeran, ¿cuándo es delito? ¿Con qué cantidad ya es delito? Al traer mercadería. Querer entrar a Guatemala mercadería. ¿Qué cantidad es permitida? Y a partir de ahí ya es delito. Quiero que lo digan todos al unísono. ¿Cuánto? Son $1,000 al año y 500 al 500 $500, doctor. ¿Quién más? ¿Quién más? El resto. ¿Lo saben o no lo saben? Seamos honestos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Yo no lo sabía. Y no que dicen que nadie puede leer ignorancia, pues. Ustedes mismos me lo han dicho. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ustedes mismos lo han dicho. Ustedes lo han dicho. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Verdad que sería un gran pecado condenarlos a todos ustedes cuando ustedes no lo sabían? Cuando ustedes ni lo sabían. Estoy hablando de estudiantes de derecho. Ahora, ¿qué pasa con un campesino? ¿Qué pasa con un ingeniero agrónomo? ¿Qué pasa con un tiendero? ¿Qué pasa? Fíjese, Lick, pero yo pienso que ellos, los de la SAT, no otorgan bien la información, porque yo estuve revisando la página de ellos y ellos solamente tienen ahí 3,500 y algo de quetzales. Y en cambio, ya cuando uno pasa por el aeropuerto, ellos ya dicen, no, pues son $1,000 y 500 a cada 6 meses. Entonces, mire, doña Marielos, encantado con lo que acaba de decir. Se recuerda que cuando hablamos de la conminación legal, dijimos que el problema de la conminación legal era que hacían las normas, pero no las trasladaban. Exactamente. Porque Entonces, yo ahorita acabo de tener un inconveniente con ¿qué ellos. es lo que provocan? Lo que provocan es desconocimiento. Entonces, como hay desconocimiento, yo puedo alegar ignorancia. Claro que sí, pero ustedes ya no. Ustedes ya no, porque ya saben a partir de hoy que son $500 los que se permiten ingresar. Más de 500 ya es delito. Entonces, desde el momento en que ustedes echan su colacito por ahí y cuando vengan y caigan presos, seguro que a mí me van a invitar a declarar al tribunal y tengo que decir la verdad. Sí, fíjense que yo les di a ellos y les manifesté que a partir de ahí ellos ya sabían que a partir de $500, más de $500 ya es delito. Pero hace una semana ustedes no lo sabían. Y la ignorancia, pues somos ignorantes en esto. ¿Podemos alegarla? Sí. ¿Vamos a probar que nosotros ignorábamos? Sí, vamos a probar. Si probamos que efectivamente ignorábamos, ahí viene el principio de culpabilidad, garantía de nosotros. Que únicamente se nos puede sancionar y nos pueden hacer responsables únicamente si hay conciencia de antijuridicidad. Conciencia antijuridicidad quiere decir esa noción, ese que no sé ni en qué ley lo dice, pero hay una noción que eso está prohibido. Cuando uno pasa a esas aduanas, es una práctica. Uno no lee absolutamente nada del papelito que le dan a uno. Hasta los mismos, la gente del aeropuerto dice, ponga todo X. No, y firma, le dicen a uno y uno firma. Y lo peor que está uno declarando bajo perjurio que es verdad lo que estoy diciendo. Pero eso es una práctica, que es el desconocimiento, y uno puede negar, claro. Y ahí es culpa del Estado,
porque el Estado debiera de poner grandes rótulos o en anuncios de prensa o televisión. Imagínense que esto lo sacaran constantemente. Ya no habría ese tipo de defraudaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que doña Morelos tuvo una mala experiencia, pero lo que suele pasar cuando uno entra, ahí sí que la pura suerte del botón rojo o verde y le tocó el rojo, pues le registran la maleta a uno y muchos, pues de los que están ahí se hacen los locos también. Dicen, pobre estos. Pero alguno no se va a hacer loco y va a decir, bueno, deme cuánto es lo que tiene y cuánto es la factura, cuánto, no, ya cometió delito, señora, llamamos al MP y ¿qué hace uno? Pero es porque el Estado no informa. Mientras no existe una buena información, vamos a seguir cometiendo delitos por ignorancia. Señores, yo sé que está bonita la plática, pero yo creo que también muchos lo están yendo, así que nos veríamos el próximo martes. Si queremos continuar con esto, continuamos. Pero está bonito el tema. No, yo sé, es lindo. El principio de culpabilidad me encanta. Muchas gracias, se cuidan. Gracias, Buenas noches, Lic. Feliz noche. Gracias, se cuidan.